unos días yo me convertía en una de las personas más afortunadas del mundo porque Dani Mateo, a quien puedo ver pues al orden de cerca de media hora, algo más al día, de repente me llamaba por teléfono. ¿Vosotros sabéis qué es que Dani Mateo diga vuestro nombre? No, no lo sabéis, pero yo sí lo sé. Así que, Dani Mateo, lo primero de todo, ¿cómo eres un presentador tan maravilloso? Ay. Es acojonante. De hecho, yo a veces me llamo a mí mismo y me dejo mensajes en el contestador porque es que es impresionante, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero vas a clases de dicción, ¿eh? Vas a clases de dicción, ¿verdad? Esto no es natural. ¿De dicción? De dicción y de... Está delante de la cámara. Dictan otros. El humor de Paramount Comedy, amigos, ya ha llegado a este marco incomparable. Oye, ¿no había otro sitio más cutre para hacer la entrevista? ¿Tú crees que...? Habíamos pensado en un plató como el de Noche sin Tregua, pero dijimos, va, no, mejor este. No, si queríais un plato como el de Noche sin Tregua, entonces habéis acertado porque este es el nivel, ¿eh? La calidad de los materiales es esta, sí. Bueno, yo tengo una pregunta que me corroe y es, Dani Mateo, que me corroe. Ya estaba pensando, son las horas que es antes de la actuación. Soy un picarón, como Arturo Fernández, soy su heredero. Pues precisamente de eso íbamos a hablar. Dani Mateo, ¿te ha seducido, te ha intentado seducir José Coronado? Bueno, tuvimos algo, pero yo no creo que venga ahora al caso, ¿o qué? Explicación de esta pregunta es la que le hace a todas las actrices que pasan por Noche sin Tregua. Ahora, en serio, ese buen rollo que hay en el programa, que lo ven los espectadores, lo notan los entrevistados y tú lo irradias, ¿cómo se genera eso ahora que parece que las entrevistas son siempre de mal rollo? Sí, va emborrachándolos. Esto es el truco. Algunos ya ¿Al público también? ¿A qué rubito? Al público. Ah, el público, no, este ya viene de casa, esto ya trae lo suyo. Pero no, en serio, a los invitados antes de entrar siempre tenemos, y esto es una norma, estás como 5 minutos antes, estamos allí, bueno, no te preocupes, que ahora no hay prisa, tómate algo. Y ya entran como más finos. Beban o no, pero eso es importante, estar 5 minutos antes con ellos y que vean que realmente eres tonto, está muy bien. Hay muchos, claro, cuando vienen al programa dicen, pero ¿por qué me estás vacilando? ¿Eres gilipollas? Si 5 minutos antes de la entrevista comprueban que efectivamente eres gilipollas, ya no esperan nada más. Y dicen, bueno, pues esto es lo que hay y no, este chaval no va a dar más de sí, se relajan y será una entrevista mucho mejor. Entonces, moraleja de todo esto, es muy bueno hablar con los invitados antes de entrevistarlos. Tú deberías haberlo hecho, te hubieras evitado alguna que otra broma chusca de estas que he hecho yo, que me has hecho quedar muy bien, aquí en esta tele, que es autonómica, pero no. Esta chica se ha comprado la boina de su bolsillo. Y no soy periodista. Y no es periodista, qué vergüenza, encima es una intrusa. Pues que se joda, cómprate tú la boina. Jolín, de todas maneras, qué listísimos se te ve en las entrevistas y qué poco en persona. Y qué cantidad de baterías de preguntas que te hacen unos guionistas cojonudos, ¿verdad? ¿Verdad que tendrías que pasarte un día por la redacción? Verás la cantidad Farás de guionista también. Somos 4, tías, somos 4. ¿Sois 4? Somos la versión del satélite de Asturias. Allí, bueno, no cobramos. No es que no nos paguen, pero cobra uno y nos lo repartimos. Entonces cada día uno invita a comer al resto, chopet y eso. Ese es un poco el presupuesto que tenemos. Pero bueno, ya daré el salto. Yo estoy contento de momento, porque me gusta la cercanía que tengo ahora con la gente, ¿sabes? El tenerlos cerca, el poder hablar, el que se acerquen a mí. Aprovechar ahora porque algún día daré el salto a Telecinco y entonces no os miraré ni a la cara, Tenemos que aprovechar. ¿Consigues que decir exabruptos, es decir, tacos en televisión, que es súper elegante? ¿Cómo lo haces? Ahí sí que tengo que pedir perdón. Gracias, boinas, por recordarme que se me escapan. Sí que soy de barrio. O sea, el parecido con los de Estopa no acaba en la perilla, amigos. Soy de barrio, tengo la misma educación de calle y me avergüenzo, la verdad es que sí que me avergüenzo de ello, pero tampoco creo que ahora fuera un momento ni No, pero consigues que queden elegantes, es para darte la enhorabuena. No te vayas, Dani, que quedan bien, de verdad. Agradezco tu ironía. La fórmula que tenéis en vuestro programa, el monólogo, las entrevistas con el buen rollo, los colaboradores súper inteligentes, cosa que quizás no se había visto antes en televisión, ha conseguido conquistar a un montón de público. Decías que cuando te vayas a Telecinco ya no serás tan amable, pero lo que sí es verdad es que el formato podría llegar perfectamente a las teles generalistas, ¿no? Aunque uno prefiere estar en una cadena temática a la hora de la verdad. Pues yo creo... Me alegra que me hagas esa pregunta. Yo creo que... ¿De verdad? Sí. No duermo hoy. Está muy bien, está currada esta entrevista. Pagar ya a esta mujer que se le ocurra, hombre. No solo la boina, es mucho más. Hay un trabajo detrás. Bueno, yo creo que sí. Yo como espectador, y esto no es... Bueno, es por chulería. Bueno, sí, es por chulería. Yo como espectador agradecería un programa, y ni siquiera te digo ya el mío, pero un programa como Noche sin Tregua en la tele generalista, yo creo que sería muy sano. Muy sano, para una alternativa a otros,
como ahora... Bueno, no me voy a decir nombres. ¿Por qué me voy a arruinar? No voy a decir nombres. Es que me ha salido uno... Bueno, ¿qué coño? Ancagua. ¿Habéis visto Ancagua? Ancagua está muy bien. Ancagua está muy bien, pero está muy bien para un público. Pero luego, mientras hacen Ancagua, estaría bien que los otros pudieran ver otras cosas y nosotros forrarnos a la vez. Eso ya sería maravilloso, ¿o qué? ¿O solo va a ganar dinero Bertín Osborne, en este país? ¿Bertín Osborne solo va a ganar dinero usted? Pregunto. Amigos, que Bertín Osborne, y lo dejo dicho aquí en Teleasturias, si os fijáis con Bertín Osborne, se puede hacer lo mismo que con los secuoya gigantes. Tú sabes que cuando partes por la mitad un árbol, puedes ver la edad que tiene por los anillos, el número de anillos. Con Bertín Osborne pasa lo mismo, pero con los centímetros que se sube el cinturón. Cada año sube uno, ahora ya es prácticamente un mape. Ya le llega por aquí, cualquier día de estos ya desaparecerá Bertín Osborne, se lo subirá más y perderemos a Bertín. Serán 2 pantalones que se irán. Bertín Osborne como una secuoya, ¿quieres decir que te puedes subir encima de él y estar viviendo durante años? Me quiero decir a que ya está centenario, como los secuoya. Mucho mejor que sea así explícito, porque mete un par de figuras, un chiste y nos perdemos. El público de aquí de Señalados que no está... Está muy bien. Público de Señalados, no sabe lo que tenéis aquí. Con entrevistados así da gusto, yo no puedo decir más. Gracias, Dani. De nada, mujer. Vamos a lo nuestro.